Nos acompaña la licenciada Sana María, con Z. Sí, María Teresa Sana. María Teresa Sana. Ahí acércate al micrófono un poquito más para que podamos escucharte. Ahí lo bajamos. Ella es kinesióloga, especialista en neurociencias. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, ella ya nos ha acompañado alguna vez. Vamos a empezar a desarrollar un poquito cada una hay un montón para ver. Detalles. Tenemos un montón para ver. Sí. A ver, ahí estamos, no le abre el power por ahora. Vamos a empezar. A ver, Claudio, ¿y qué crees vos que es la neurociencia para vos? Uy, la neurociencia, a mí me encanta la neurociencia. No sabría definirla en una sola palabra, pero es el estudio del cerebro, básicamente. Analizando la palabra, es el estudio del cerebro en toda su amplia complejidad. La neurociencia es mucho más complejo que eso, seguramente, ¿no? Sí, la neurociencia es la ciencia que estudia el sistema nervioso. Uh-huh. El sistema nervioso está constituido por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, lo que hace la neurociencia es estudiar no solamente el sistema nervioso, o sea, no solo el cerebro, uh-huh, sino que estudia la conducta humana, los procesos cognitivos como la memoria, y bueno, de eso se trata, la memoria, el lenguaje. Qué lindo. Todo eso. Como les decía, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. Cuando decimos sistema nervioso central, nos referimos al cerebro, al tronco cerebral, uh-huh, y a la médula espinal, que eso justamente está en el centro del cerebro. Claro. Por eso se llama central. Y el periférico es lo que sale del centro hacia la periferia, que son los nervios, que sería el sistema nervioso autónomo y el, uh-huh, sistema nervioso somático. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan de ese sistema, o sea, del sistema nervioso autónomo famoso por el simpático y sí, el parasimpático? Exacto. Que es el sistema de lucha o huida, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, de eso se trata. Claro, como dice la licenciada, tiene el sistema nervioso central, que es el cerebro, y después la médula también, uh-huh, hace referencia a lo que va dentro de las vértebras para que la gente lo vaya entendiendo. Exacto. Y es la parte del sistema nervioso central, y salen los nervios, que es la cuestión periférica. Claro. Y el cerebro tiene la corteza, que es como la corteza de un árbol, uh-huh, que rodea una parte del cerebro, no es que es dura el cerebro. Claro. Que asume ciertas funciones, ¿no? Uh-huh. Como dijiste vos en el primer bloque. Claro, el cerebro humano, creo, si no recuerdo mal, es lo que se suele llamar como el cerebro triuno del ser humano, que está compuesta de tres grandes partes. Una es, yo hablé solamente del cerebro racional y el cerebro emocional, pero en realidad conviven en nuestro cerebro, en nuestra integridad humana, tres cerebros. Uno es el cerebro reptiliano, se le llama, que está relacionado con la intuición. Son las funciones básicas que nos mantienen vivo, el tronco, y está representado específicamente por el tronco cerebral. En el tronco cerebral están los centros de control de la respiración, de la función cardíaca. Entonces eso, el cerebro intuitivo nos mantiene con vida. Después viene el cerebro emocional, que era el que hablaba hace un ratito, que es el sistema representado por el sistema límbico, el mundo de las emociones. En esa región se encuentra la amígdala, que en algún momento, cuando nos metamos un poco más en esto y profundicemos más, hay un concepto muy importante que se le habla a los pacientes sobre el secuestro amigdalino, que tiene que ver con las emociones fuertes, sí, y la incapacidad de poder sobrellevar los impulsos, y el cerebro racional o la corteza cerebral, que es la que se encarga de las funciones superiores. Eso que estabas diciendo con respecto al secuestro amigdalino es muy interesante porque
es cuando lo que le sucede al cerebro es la amígdala, que es una de las glándulas, es una de las áreas del cerebro que procesa las emociones básicas. Bueno, la amígdala tiene realiza esto del secuestro amigdalino hacia la corteza prefrontal, que es la área más evolucionada de nuestro cerebro, y lo que hace es justamente secuestrarla. Entonces la persona queda a merced de esa amígdala digamos, ahí es cuando perdemos esa posibilidad de nosotros de discernir, de tomar decisiones coherentes, porque eso lo hace la corteza prefrontal. Claro. Entonces la amígdala, cuando hace ese secuestro de la corteza prefrontal, el hipocampo se activa, que es el área de la memoria, y el hipocampo le dice a la amígdala, a ver, no tome decisiones tan impulsivas de esa envergadura, y la amígdala no le hace caso, o sea, no le hace caso al hipocampo. Exacto. Y sigue. Entonces después las decisiones son muy, digamos, no son buenas, y después uno se arrepiente. Claro, ¿no es cierto? Te mandás todas las macanas cuando pensás en caliente, ¿ves? Y bueno, y podés decir o hacer cosas con las que te arrepentirás. Yo no me mando esas macanas. Yo no, por supuesto que no. ¿Qué es el estrés? Contanos, María, ¿qué es el estrés? El estrés es la respuesta que genera nuestro cuerpo ante estímulos físicos, como por ejemplo los ruidos molestos, el exceso de estímulos, como puede ser, no sé, el calor, el frío, y los estímulos psicológicos, emocionales, es todo lo que nos pasa, digamos, en la vida cotidiana. Entonces el cuerpo responde a esos estímulos, que lo que puede causar es esos estímulos interrumpir la homeostasis, que es ese equilibrio interno que permanentemente el cuerpo intenta regular. Eso es importante porque, por ejemplo, nosotros para decir estamos sanos o estamos bien o sin estrés es cuando tenemos la temperatura, por ejemplo, de 36.5 grados centígrados y a 37, entonces la glucosa en su nivel que corresponde, y digamos la insulina, y todos esos procesos los regula el cuerpo cuando está tranquilo. Pero si nosotros estamos todo el tiempo estresado, yo siempre le digo a los pacientes que es como tener nosotros en nuestra casa tenemos una alarma, pero suena cuando corresponde que suene, ¿no es cierto? En determinadas circunstancias. Pero en nuestro cuerpo funciona como si estuviese esa alarma permanentemente encendida cuando nosotros tenemos un estrés crónico. Entonces, ¿qué pasa? El sistema se agota porque justamente no cumple la función. Entonces, para que ese sistema no se agote, nosotros tenemos que ir siendo conscientes de que el estrés es bueno, pero a un nivel que nos permita, ¿no es cierto?, hacer permanentemente cosas, actividades y nuestra vida cotidiana. Pero no estar en ese, como yo digo, como a full. No estar en forma continua sometido a esos estresores. A esos estresores. Esos estresores que en definitiva, ¿por qué? Porque hay una descarga de hormonas. Claro, permanente. Ahí se activa, digamos, hay dos tipos de estrés. El estrés, digamos, que entre comillas es el eustrés, que es entre comillas el estrés sano, y el otro que no es tan bueno, que es el distrés, que es lo que se llama el síndrome de burnout o el síndrome de la cabeza quemada. Eso nos sucede mucho a los profesionales de la salud, y bueno, y a todas las personas que, como vos decías, están en ese permanente presión o permanente constante exigencia. Entonces ahí se activa un sistema que se llama el sistema hipotálamo hipófisis adrenal, que en definitiva este sistema lo que hace es, digamos, se segrega en el hipotálamo, que es un área del cerebro
que segrega una hormona que se llama corticotropina, después activa la hipófisis, que genera una hormona adrenocorticotropina, y esa hormona activa las glándulas suprarrenales y ahí se segrega el cortisol. Para que entienda la gente, son dos hormonas que se segregan en el cerebro, sí, que son estimulantes, como el café, por decir un ejemplo, sí, y estimula la glándula que están arriba de los riñoncitos. Sí, que se llama suprarrenales, suprarrenal. Súper arriba del riñón. Claro. Y que libera perfecto, libera cortisol. Exactamente. Sí. Y otro sistema, que es el sistema simpático y parasimpático, liberan la adrenalina. La famosa adrenalina. La adrenalina. Bueno, entonces, digamos, ese cortisol alto es el problema. O sea, tanto cortisol alto. Hay personas que se dicen intoxicadas con el cortisol. Sí. Entonces, eso es lo que daña a nuestro cuerpo, porque aumenta el peso, o sea, hay exceso, hay obesidad, aumenta la glucosa, hay resistencia a la insulina, digamos, muchas consecuencias, insomnio, pérdida de la memoria, falta de atención. Falta de atención, claro. Sí, sí. Entonces, todo eso es muy dañino para el cuerpo sostenerlo en el tiempo. Entonces, cuando se agota, como decía antes, el sistema, ahí aparecen las enfermedades. O sea, exacto. ¿Por qué, digamos, una persona se enferma? Se enferma porque su sistema inmune y todo el metabolismo se agotó, entonces dijo, bueno, hasta acá llegué, te dice el cuerpo, porque el cuerpo te envía muchas señales. Claro, eso es verdad. Sí, pero si no las escuchás, yo siempre le digo a los pacientes que te saca la tarjeta amarilla, es como una advertencia, y después ya te sacó la roja. Claro. La roja ya es la enfermedad, o sea que pueden ser, qué sé yo, enfermedades autoinmunes, como el lupus, o cualquier otra enfermedad autoinmune, o pueden ser cualquier otra enfermedad. Las enfermedades cardiovasculares están asociadas, y que es la principal causa de muerte en adultos, varones y mujeres, a niveles de estrés aumentado. Por ejemplo, en la mujer hay un fenómeno que no es un infarto, sino que es una contracción de las arterias coronarias que simula un infarto, se llama síndrome de Takotsubo, es común, se da en mujeres con arterias coronarias normales. ¿Por qué se llama Takotsubo? Porque tiene la forma de la época de un soporte que contenía los pulpos. Entonces el corazón... Mira. En vez de contraerse, se hace una aquinesia, se vuelve quieta la punta y se contrae solamente los segmentos basales. Mira. Le hacemos el cateterismo y vemos las arterias coronarias totalmente normales. Y están asociadas a un evento de estrés puntual. Yo me acuerdo, siendo residente en el caso Rendón, de cardiología, tuve una persona de 43 años, mujer, que tuvo un evento emocional crítico en su momento a la mañana, y nos consulta, le hicimos el eco y tenía eso, un síndrome de Takotsubo. Pueden infartarse. Sí, sí, claro. Pero habitualmente o mejoran, se vuelve a retomar las mismas funciones, o a veces quedan con esa secuela apical. Entonces, imagínense la importancia de esos eventos y del estrés en nuestras cuestiones emocionales, en nuestra vida, cómo nos impacta. Y no te hablo del evento agudo, sino de la cuestión crónica sostenida. Claro. Todos estos trastornos metabólicos de diabetes, obesidad, están asociados al estrés y a las hormonas que segregan. Claro. Ahora, ¿cómo combatimos el estrés? Claro, por eso es muy importante esa pregunta. O sea, porque nosotros tenemos diferentes... lo que yo les hablaba antes del sistema simpático y parasimpático, eso es como clave, porque, o sea, cuando vos tenés activado el simpático, que de simpático no tiene nada, quiere decir que estamos con esa alarma encendida. Pero nosotros, ¿cómo hacemos para revertir ese proceso? Que es lo que vos me estás preguntando. Entonces tenemos que activar el sistema parasimpático, que es el sistema de la calma. O sea, es parte del sistema nervioso autónomo. ¿Y cómo se logra eso, calmarnos? Bueno, yo hoy les traje unos ejercicios sencillos para que las personas digan, bueno, bárbaro, están hablando de un tema re importante que es el estrés, pero digamos, ¿cómo hacemos para revertirlo? María, el estrés en sí es todo un tema de la neurociencia. Sí. Vamos a hacer una cosa, volvamos a lo que es la neurociencia
como cerrando ese bloque, Sí. vamos a una pausa y Dale. luego volvemos y desarrollamos solamente estrés, ¿te parece? Ah, dale. Bueno, Está bien. listo, vamos con una pausa y después seguimos con la licenciada María Sana.